chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro Pili Tutorial. Yo soy Pilar García. Hoy vengo a explicarles que nuestro evento de pesca, que será a partir de mañana, traerá un evento global con un adorno exclusivo. Esto será de jueves a domingo y voy a aprovechar la ocasión para explicarles cómo pueden hacer ustedes para sacar la mayoría de sus pescaditos para aquellos que no los han sacado y para aquellos que ya los sacaron, los que quieren hacer que sus pescados salgan lo más grandes y gordos posibles. Recuerden que hay algunos pescados que solo salen en eventos de pesca, entonces esos son los que tenemos que aprovechar para que salgan, para que ustedes puedan recolectar todos los pescados de su libro y puedan ganar muchos diamantes. Entonces nos vamos a dirigir a nuestro lago y les voy a mostrar que, pues como ya saben, en nuestro lago tenemos como los huequitos por donde vamos a pescar. Cada huequito entonces va a ser una zona. Han delimitado unas zonas en estas zonas de pesca. Vamos a utilizar de referencia dos páginas. Hay una página que está un poco más actualizada que otra. Son las páginas de Heyday de Wiki o la Wikia de Heyday, dependiendo si es en español o es en inglés. Y de ahí vamos a tomar, yo les voy a dejar los links para que ustedes puedan dirigirse ahí en la caja de comentarios. Les voy a dejar los links para que ustedes puedan utilizarlos también si no conocen la página. Yo me imagino que la gente un poco más experimentada, que lleva mucho más tiempo aquí, seguramente la conozca y la haya usado. Y bueno, vamos a iniciar mostrándoles primero la página. Esta es la página en español. Espérenme, salgo de aquí. Esta es la página en español. Y esta se llama Wiki de Heyday porque es en español. Si ustedes leen inglés, pueden entender el inglés, también pueden utilizar la de Wiki de Heyday, que está en inglés y está un poquito más actualizada que esta, pero esta en español también les va a servir. Yo les voy a dejar los dos para que ustedes puedan utilizar cualquiera de las dos. Entonces aquí nos están mostrando que lo primero que debemos saber es que estas zonas de pesca son para delimitar qué tipo de pescado va a salir en cada zona de pesca. Entonces aquí están viendo únicamente 10, pero ahorita les estoy mostrando la otra foto que está en la otra página, que está mucho más actualizada, y ahí es donde salen los otros huequitos y también sale el tiempo en el cual esa zona de pesca vuelve a estar activa una vez se ha utilizado. Eso les va a servir a ustedes más o menos para que se hagan la idea de cuánto tiempo tienen que regresar otra vez nuevamente para volver y pescar sus pescaditos, dependiendo del que estén buscando, o si lo que están buscando es llegar a la mayor cantidad de peso en los peces. Bien. Entonces, ya ustedes sabiendo que existen estas zonas de pesca y que las enumeran de esta forma en la que yo les estoy mostrando, lo siguiente que deben saber es que hay varios orificios por los cuales va a entrar nuestro pez. Entre más grande el orificio, van a ser pescados que son un poco más livianos y son pescados más fáciles de pescar. Entre más pequeñito sea el huequito, más difícil es el pez, pero más pesado va a ser. Entonces les voy a mostrar los huequitos aquí en mi granja. Se las voy a mostrar para que ustedes vean más o menos. Ustedes pueden lograr huequitos grandes con el cebo rojo, que es el cebo común.
ustedes ahí se dan cuenta que en el pescado pueden caber 2 o 3 pescados en ese huequito grande. Si ustedes, por ejemplo, utilizan un cebo, en este caso violeta, el huequito se va a hacer más chiquitico. Si ustedes tratan de meter el pez, ustedes ven que más o menos caben 2 pescaditos en ese hueco. Pero existe otro que normalmente se logra con el cebo dorado, que es un huequito un poquito más pequeño que en el que solo, este es el mediano, vean, que ustedes traten de meter un pescadito ahí en el hueco y le caben más o menos 2 pegaditos, pero este es el huequito morado y el otro es el huequito grande, el huequito medio y el otro es el grande. Vamos a tratar de encontrar uno más pequeñito para que ustedes vean y tengan la comparación. Este es mediano, de lo que pueden encontrar. Normalmente el pequeñito sale pues en los eventos de pesca y con los cebos dorados. Entonces es un poco más difícil, eso sí, mírenlo, aquí está. Este es el pequeño. Si ustedes tratan de meter el pescadito ahí, entonces ustedes ven que solo cabe apenas un pescadito en el hueco. Y allí entonces ustedes están viendo que cada pescado entonces les va a dar oro, plata, bronce o platino. Si es la primera vez que pescan ese tipo de pez, entonces en el libro, para aquellas personas que son nuevas y aún no conocen o no han entrado al área de pesca o no le pusieron mucho cuidado, nosotros tenemos un librito de pesca y aquí nos van a mostrar, cada granja es diferente, nos van a mostrar los tipos de peces que hay y los pesos que hemos tenido y cuál es el pez más grande que hemos pescado nosotros como granjeros en nuestra granja. Entonces, si se fijan, pues en el momento en que ustedes pescan el pez por primera vez, les sale la foto y hay un pedazo que es este que les estoy mostrando, por ejemplo en el de carpita pinta, que está titilando. Eso significa que hay un pescado que yo recogí hace no mucho o hace mucho, o sea, no lo he levantado, por el cual me van a dar diamantes. Entonces, si yo pesco el de bronce me dan un diamante, el de plata 2, el de oro 3 y el de platino me va a dar 4. En este caso, como es de plata, me va a dar 2 diamantes. Si yo estripo la foto, me salen los 2 diamantes e inmediatamente se me suman a mis diamantes normales. Eso les sirve a ustedes de ventaja para poder conseguir diamantes también en los eventos de pesca. Pueden conseguir diamantes con aquellos pescaditos que no han podido conseguir. Entonces, si se fijan, yo ya los logré todos. Obviamente no he hecho todos los pesos, los tipos de pesos de cada pez, pero ya tengo al menos un pescado de cada uno. Si ustedes se fijan en estos que dice, donde dice Lucio, Perca y Barbo Gigante, hay una figurita en la parte de arriba. Entonces estos van a ser súper pesados. Estos pescados son muy pesados y solo van a aparecer en eventos de pesca. Entonces eso es lo que significa ese símbolo ahí. Esos símbolos que aparecen arriba de estos peces que les estoy mostrando son que solo los van a conseguir en eventos de pesca. Así que no traten de conseguirlos en un momento diferente a un evento de pesca porque no lo van a lograr. A diferencia de estos otros que ya no tienen la marca. Entonces esta carpa dorada, por ejemplo, la acabo yo de pescar y si yo le estripo ya la foto se me suman los 2 diamantes, entonces ahí ya me conseguí 4 diamantes fáciles. La otra que ustedes deben saber es que existen varios tipos de anzuelos. Existe el anzuelo rojo, que este es totalmente gratuito, es el más demorado de todos. Existe el anzuelo verde, si ustedes quieren conseguir pescados muy pesados en los eventos de pesca sin necesidad de
encontrar los otros pescados o utilizar otro tipo de cebos, pueden utilizar cebo verde en todos los huecos, en todas las zonas de pesca, y eso va a lograr que sus peces sean mayores a 10.000 kilogramos. Eso les va a ayudar también a que ustedes consigan la meta más rápido, y si están en tarea de pesca la pueden hacer mucho más rápido. También está el cebo azul, el cebo morado y el cebo dorado, que es el más difícil de conseguir, porque pues los tiquetes dorados son un poquito más difíciles de conseguir, por lo tanto son los más preciados y son los que sacan la mayoría de los pescados, que son raros, pesados y difíciles de conseguir. Entonces, volviendo al cuento otra vez con esto, si yo quisiera conseguir, ustedes en este libro existen unas páginas. Entonces aquí les estoy mostrando página 2, página 3, página 4, y cada pescadito pues tendrá su página. Pero aquí les estoy mostrando que esto que les estoy mostrando yo aquí ahorita es un celular, completamente pues un celular pues normalito. Pero si yo estoy en una tableta, en la tableta, como tengo más espacio, no me va a salir un pescado en cada hoja, sino que me van a salir dos. Es decir, el número de la página me va a cambiar si estoy en una tableta o si estoy en un celular. Entonces no es lo mismo la perca verde que está en la página 28 en un celular, porque en la tableta lo voy a conseguir en seguramente la mitad de las hojas, porque me van a salir 2 pescados por hoja. Bien, sabiendo esto, entonces nos dirigimos a la página de Wiki, de la Wikia, y esta lista. Entonces aquí nos van a dar la lista de los pescados por orden alfabético. Pero en la última página, en la última parte donde les estoy mostrando, ahí aparece en qué página del libro aparece. Es decir, que este Aspius lo podemos encontrar si estamos en una página del libro en un celular, nos va a salir en la página 12, y si estamos en una tableta o en el computador, nos va a salir en la página 7. Entonces, ¿en qué zonas de pesca yo lo puedo conseguir si me hiciera falta? En cualquiera. ¿Con qué medida de círculo? Con un círculo medianito, que es el que les mostré yo, donde caben 2 pescaditos. Y lo puedo conseguir con un cebo dorado. Cuando está más grande este cebo, así dibujado más grande, es que las probabilidades de conseguirlo con ese cebo son mayores a con el otro cebo. Y el otro cebo es el cebo violeta. ¿Listo? Entonces, si yo quiero conseguir, por ejemplo, el boca chico, entonces el boca chico lo puedo conseguir yo con un cebo azul o un cebo violeta, con un círculo pequeño en la zona 12. Entonces, ese lo vamos a conseguir, por ejemplo, en la página del libro 43, el boca chico. Entonces nos vamos al dibujo de arriba y nos dice que la zona 12 es la zona poco profunda. Bien, si yo me dirijo, entonces, y confirmemos entonces con un cebo azul. Entonces me voy a la zona 12, 1, 2, 3, 4, la zona 12 es esta. Recuerden que las otras en esta foto no están, pero pues les sirve. Entonces vamos a coger entonces un cebo azul, y nos dice que con un círculo mediano lo podemos conseguir. Entonces si yo estoy ahí, ya ustedes ven ahí que es un pescadito o 2 pescaditos. Ese es el círculo mediano. Trato de conseguirlo y miramos si nos salió, porque no necesariamente pues nos va a salir. En este caso pues nos salió una perca. Y como es el único huequito que tenemos ahí, pues nos toca esperarnos. Por ejemplo, si ustedes ven que el pescado se puede recoger en otro huequito, pues ustedes lo intentan en otro hueco, y si no, les tocaría esperarse, por ejemplo, en este caso 2 horas, hasta que termine el punto de pesca, se active nuevamente y ustedes vuelvan a intentar. Listo. ¿Qué otras cosas pueden hacer ustedes en el evento de pesca?
utilizar potenciadores. Pueden utilizar el potenciador que les hace que los cebos se construyan más rápido. Este es el de las redes, pero hay uno de cebos. También pueden utilizar el de pescados más pesados, que es este. Entonces durante 6 horas me van a pescar peces mucho más gordos, y este lo pueden ustedes activar en un evento de pesca porque van a hacer que los pescados, sobre todo los de platino, aparezcan y ustedes puedan ganar muchos diamantes. Y también hay otro donde nos dice que los huequitos de pesca se activen más rápido. Entonces se activan en la mitad del tiempo, por ejemplo. Entonces ya no duran 2 horas en activarse, sino 1. Y eso hace que yo pesque peces más rápido, mejores peces y más pesados. Y mejor dicho, me voy con todo en el evento y acabo rapidísimo. Podemos llegar a global y ganarnos pues el adorno exclusivo. Y ya, bueno, creo que eso es todo. No sé si estuvo muy largo, si me entendieron, si no, les voy a dejar los links de consulta de las 2 páginas, tanto la de inglés como la de español, para que ustedes puedan, pues, con la que gusten. El problema de la de inglés es que, esperen, les muestro a ver si me sale. Aquí. Esta es la de inglés. Entonces, el problema con la de inglés es que me sale también... A ver, bueno, es que yo lo tengo para que se me pase a español de una vez. Y aquí entonces va a ser básicamente lo mismo, nos va a decir lo mismo. Entonces el tipo de pescado, el problema con esto es que si ustedes lo traducen no les va a salir el mismo nombre de pescadito. Aquí nos va a decir que en el huequito 3 lo podemos conseguir con el señuelo morado. Miren, aquí el problema de este es que les toca 1 por 1. O sea, no está la lista como en español, sino les toca 1 por 1. Entonces, por ejemplo, este que es, creo que es perca azul, que se llama en español, me parece. Entonces, lo encuentran en el área 2, en el huequito número 2, que es este tipo de pescado que les está mostrando, y con un señuelo azul. Entonces, ahí... Lo que no veo es el huequito. Sí. Mírenlo, aquí está en la parte de arriba. Es que esto lo cambiaron con un círculo medio. Entonces aquí también pueden mostrar. Aquí les muestra. Disculpen que se lo pase muy rápido. Para que no se... Ya. Aquí, entonces, aquí miren. Esta es la foto que yo les decía. No la puedo... sí, ya, listo. Esta es la foto que yo les decía. Aquí sí están todos los huequitos, son 15 en total. Ustedes pueden ya mirar en qué zona de pesca aparecen. Y ya con esto, entonces, ya ustedes... se volvió una nada esto. Bueno. Ya ustedes entonces ya con eso ya saben qué huequito les toca, qué pescado al que van a ir, etcétera, etcétera. Y ya saben entonces en dónde pescarlo, cómo y con qué peso les va a salir. Y bueno, eso es todo por ahora. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar ahí en la caja de comentarios. Si les sirve este video, si les gustó, denle like al video. Si no se han suscrito, si hasta ahora les aparezco en sus notificaciones de YouTube, suscríbanse porque tenemos muchos sorteos, tenemos muchos regalos. Siempre estamos regalando cosas del juego. Y estamos dando daticos y estamos haciendo cositas varias, tenemos mucho contenido, entonces suscríbanse, inviten a sus amigos del vecindario a que lo vean, compartan este video, bueno, en fin. Y nosotros nos estamos viendo en un par de días. Tengo que subirles otro video y además tengo un pendiente para hacerles una rifa. Ustedes ya saben, la idea es hacer al menos una rifa a la semana de materiales o de productos del juego. Y ya saben que cuando tengamos nosotros productos, adornos especiales, si tenemos plata, entonces pues tratamos también de hacerle la rifa para que todos puedan ganar alguito
de vez en cuando. Y bueno, eso es todo, que estén muy bien, que pasen un buen día, disfrútenlo, no se les olvide el evento mañana, de jueves a domingo dura este evento, entonces compartan este video para que la gente ya esté lista con sus pescados, lista con sus potenciadores, que estén lista con sus cebos de colores, hagan muchos cebos de colores, si no tienen muchos cebos de colores, entonces hagan los verdes, que les van a salir bien pesados también los pescaditos, aunque pues obviamente es posible que no les vayan a salir peces especiales, pero si quieren los peces especiales, utilicen los de colores y sigan la guía que les mostré para que puedan conseguir muchos diamantes también. Luego me cuentan cómo les fue con esta guía y si tienen alguna cosa para modificarle, porque estas páginas se pueden modificar, los mismos jugadores podemos modificar las cosas del juego abriendo una cuenta, y entonces pueden haber ciertos errores que podemos ir corrigiendo por el camino. Entonces, que estén muy bien y mucha suerte para todos.